Dios le bendiga. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a estar viendo en esta noche el cambio que produce Dios en una persona que se acerca a Jesús, que lo recibe en su corazón y que el Espíritu Santo comienza esa obra de transformación. Y dice este capítulo 4 de Efesios, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, hay un cambio, hay una vida vieja, una vida lejos de Dios, una vida donde vivíamos a nuestra manera, y cuando comenzamos a caminar con Jesús, hay una transformación que produce el Espíritu Santo que recibimos en el momento que nos arrepentimos y en el momento que recibimos a Jesús. El fruto de esa conversión es un cambio en nuestro estilo de vida. Podemos ver en estos versículos cómo vivíamos antes de conocer a Jesucristo. Esta es la vieja vida y lo vemos en estos primeros versículos, ¿no? Vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Quiere decir que nos movíamos conforme a lo que pensábamos, a lo que sentíamos, sin interesarnos si agradamos a Dios o no. No nos interesaba. Nos movíamos por impulsos naturales humanos de nuestros pensamientos, y esa era la vida que teníamos. Aún andábamos en la vanidad de nuestra mente, con nuestro entendimiento entenebrecido. Quiere decir que nuestra mente estaba oscurecida a la iluminación de la palabra de Dios, a la claridad que tenemos cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos lleva a entender cómo vivir a la manera de Dios. Y algo más de la vieja vida que teníamos, ¿no? Que tenía que ver con, dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ¿no? Quiere decir que estábamos ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a lo que Dios quería que nosotros hiciéramos como hijos suyos, como criatura, pero que Dios ama a todos. Es más, envió a Jesús porque no quiere que nadie se pierda. Pero nosotros, al no conocer a Jesús, vivíamos con la mente cerrada, con el entendimiento cerrado, ajenos a la vida de Dios, sin conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está en las Escrituras, está en la palabra de Dios. Entonces, al no conocer a Jesús y al no conocer la palabra de Dios, nuestra vida era una vida desenfrenada, sin rumbo y sin dirección. También dice el versículo el 18, también dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Vemos que éramos ignorantes a el conocimiento de Dios, ante la realidad de que Dios es real, y esa ignorancia nos llevó a vivir de una manera desordenada. Pero gloria a Dios es que en el momento que recibimos a Cristo, que tenemos una verdadera conversión, hay un fruto de cambio. Hay una transformación que es notable, porque es Dios ya transformando nuestra manera de pensar y ayudándonos en nuestras debilidades, en nuestra humanidad, y la ayuda del Espíritu Santo en esa transformación. Porque cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra, cuando recibimos la palabra, entendemos lo que Dios quiere, pero el poder hacer lo que Dios quiere no lo podemos lograr con nuestra fuerza, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahí vamos teniendo una transformación paulatina
desde el momento que conocimos a Cristo. Seguro que antes vivíamos todos perdidos, desorientados, confundidos, sin paz y en el mundo, dice la Biblia. Pero gloria a Dios, el momento que vos y yo recibimos a Jesús, se nos liberó nuestra mente, se nos abrió el entendimiento y empezamos a conocer qué era lo que Dios quería para nosotros y damos gloria a Dios por eso. También dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Seguramente nuestra vida lejos de Dios nos llevó a hacer cosas malas, cosas perversas, cosas que están totalmente contrarias a la voluntad de Dios, pero damos gracias al Señor en el momento que recibimos a Cristo. Y lo que Cristo nos enseña en la nueva vida, lo vamos a ver ya pronto en los versículos que siguen. Fíjese lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiere decir que nosotros ahora tenemos un modelo a seguir. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Quiere decir que Él es el modelo a seguir. Debemos seguir sus pisadas, debemos andar como Él anduvo y debemos conducirnos como Dios quiere, como Dios piensa, y lo que Dios piensa está escrito en la palabra. Entonces, si queremos conocer cómo Dios piensa, necesitamos leer la palabra y practicarla con la ayuda del Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice el versículo que sigue. Versículo 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad la conocimos a través de Jesús. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, conocemos la verdad y nos damos cuenta los errores pasados, la vida deteriorada por el pecado, la vida deteriorada por andar lejos de Dios, y podemos entender cómo caminar agradando a Dios. Pero vamos a ver en los próximos versículos que vamos a ver las cosas que quizás todavía tenemos que desechar, pero tenemos que tener nosotros la actitud de decirle, Señor, esto lo veo, tú me iluminas a través de la palabra, y yo no lo quiero, ayúdame a poder sacarlo de mí. Y ahí Dios donde va a obrar cuando nosotros se lo pedimos y se lo hacemos con humildad de corazón y reconociendo que por nuestra fuerza no podemos cambiar. El que cambia es Dios cuando le abrimos el corazón. Fíjese lo que dice el versículo que sigue. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, en nuestra pasada manera de vivir nos tenemos que despojar de acciones, de maneras, de pensamientos, de hábitos que tienen que ver con esa vieja vida. Ahora estoy en Cristo y el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Quiere decir que si yo deseo vivir en esas cosas nuevas, tengo que desechar lo que quede de mi vieja vida o del viejo hombre y vestirnos con nuevas vestiduras que el Señor nos da, de las vestiduras que Cristo nos mostró en su caminar y que nos enseña. Fíjese lo que dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene que ser renovada. Por eso dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para conocer la buena voluntad, agradable y perfecta. Nuestra mente se va renovando cuando buscamos a Dios y leemos las Escrituras. Entonces podemos ver lo que dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, escuche, en justicia, ¿qué más? Y santidad de la verdad. Ahí tenemos que empezar a vivir en justicia y en santidad de la verdad. ¿Y qué tenemos que desechar? Vamos a ir viendo ahora lo que quizás todavía nos quedó de la vieja vida, pero que tenemos que desecharlo, porque Dios quiere que nosotros caminemos en santidad, en pureza de corazón, porque dice que solo los de corazón limpio verán a Dios y podrán tener presencia de Dios en plenitud. Fíjese lo que dice. ¿Qué tenemos que desechar
en esta nueva vida. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. 25, por lo cual, desechando la mentira, algo que es tan común en la vida, algo que dice, bueno, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, la mentira es mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, si yo hoy estoy en Cristo, tengo que desechar ese hábito que se me incorporó como algo normal. Total, todos lo hacen. Pero ahora en Cristo, Dios quiere que hablemos verdad, cada uno con nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese algo más, desechar la mentira y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiere decir que al recibir a Cristo somos parte del cuerpo de Cristo. Miembros unos con otros, y Cristo es la cabeza. Fíjese algo más. ¿Qué más dice el 26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Podemos enojar, y ¿quién no se enoja? El tema es no pecar y no guardar resentimiento, no guardar el enojo 15 días seguidos ni 2 días, sino que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en nuestro carácter y lo siga transformando, pero se lo tengo que entregar y tengo que confesarle a Dios que la ira me lleva muchas veces a pecar. Si no la puedo controlar, dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos dé amor, que nos dé esa paz, que nos dé el dominio propio, para que la ira no nos controle, sino nos dirija al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces podemos ver algo más. El versículo 7 dice, ni deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. No entremos en el terreno del diablo. Evitemos entrar en ese terreno donde él nos quiere llevar. De la discordia, de la pelea, de la mentira, de un montón de cosas que eran de nuestra vieja vida. No le demos lugar. Resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué más tenemos que desechar si quedó algo? Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nunca me olvido un joven que llegó a la iglesia. Él era un delincuente, él estaba acostumbrado a robar. Y recuerdo que me dice, yo estoy acostumbrado a robar, nunca trabajé. Bueno, ahora sos cristiano y tenés que empezar a trabajar, porque eso es lo que Dios quiere, para que compartamos con el que padece necesidad. Así que desechemos todo vestigio del viejo hombre. ¿Qué más? Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena, dice, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando vivíamos lejos de Dios, nuestra boca era una cloaca, salía de todo. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que decirle como Isaías, Señor, toca mi boca con carbones encendidos, y que mi boca hable lo bueno, que mi boca edifique, que mi boca bendiga, que mi boca anime, que mi boca aliente, que mi boca sea para construir, no para destruir. Entonces necesitamos consagrar todo nuestro ser para ya no hablar esas malas palabras, esas groserías que ya no caben en aquel que se llama cristiano, que se dice ser cristiano, porque eso tiene que ver con la vieja vida. Ahora, si todavía tengo dificultades con mi vocabulario, se lo tengo que entregar al Señor y decirle, Señor, perdóname, no quiero maldecir con esta boca que te bendigo, no quiero maldecir a otros, ayúdame, toca mi boca, transforma mi vocabulario, y Dios lo va a hacer, porque en esta nueva vida vamos siendo regenerados y transformados de gloria en gloria. Vamos ya terminando. Dice el versículo 30, y vemos aquí en el versículo 30 que ese fuego que tú recibiste, esa presencia de Dios que tú recibiste, ese gozo poderoso en el momento que conociste a Jesús, se puede apagar o la presencia, el espíritu se puede entristecer con actitudes y maneras de conducirnos que tienen que ver con la vieja vida, y entonces empezamos a apagarnos, a enfriarnos, a desanimarnos. Por eso dice la Biblia que no contristemos, no entristezcamos al Espíritu Santo. Versículo 30, y con esto terminamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y fíjese lo que tenemos que quitar para andar en gozo, para andar en victoria, para andar en nueva vida. Ya vemos aquí una lista de cosas que tenemos que entregarle al Señor si las tenemos. Quítese de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si hay algo de esto en nosotros, tenemos que buscar a Dios y decirle: Señor, yo quiero andar en esta nueva vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder tener la benignidad de un hijo de Dios, el amor de un hijo de Dios, la templanza de un hijo de Dios, la manera de conducirme de un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Con esto concluimos. Antes sed benignos unos con otros. Escuche, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seamos benignos unos con otros. Andemos en nueva vida. El Hijo de Dios tiene que ser luz en medio de la oscuridad. La santidad, la integridad es lo que marca la diferencia en vos y en mí. Eso es lo que va a marcar la diferencia en un mundo que se sigue corrompiendo, que se sigue degradando y que necesitan que vos y yo le hablemos de Cristo, pero que también como embajadores seamos un testimonio para que digan: se puede vivir diferente. Que Dios te bendiga y que esta palabra pueda edificarte, fortalecerte y encaminarte en el camino del Señor. Dios te bendiga.